a ser de bendición este programa y sé que llega a muchos lugares donde hay necesidad de que llegue la palabra de Dios, de que llegue una música que alegra tu corazón, que bendice tu vida y deseo desde aquí que sea Dios el que hable a tu corazón, que visite tu vida en esta tarde. Solo tú sabes cómo te sientes, cómo estás en esta tarde, pero te quiero decir que hay alguien que te ama, que es Jesucristo. Hay alguien que tiene palabras de vida, que se llama Jesús, y es de Él que venimos a hablar aquí, de su palabra. Y la palabra que voy a compartir en esta tarde está en el libro de Romanos, capítulo 12, y versículo 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Y aquí nos habla de que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Y transformados lo somos por medio del Señor Jesucristo. Y por eso es que hablamos de este Jesús que murió en la cruz y llevó en la cruz todos nuestros pecados, todo aquello que lo tendríamos que pasar nosotros, lo pasó Él. Fue azotado, fue maltratado y sufrió allí para que nosotros hoy pudiéramos tener el libre acceso a la salvación de nuestra alma y también ser lavados por la sangre del Señor Jesucristo de nuestros pecados, tener entrada a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y por eso es que recibimos la transformación por medio del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos transformados a una mentalidad de Cristo. Y cuando nuestra mente es cambiada, transformada, y lo podemos pensar cómo podemos ser cambiados, transformados, y lo podemos ser a través de la fe, que por medio del Señor Jesucristo podemos recibir transformación, cambio, liberación, que es lo que hemos recibido nosotros desde el momento que por medio de la fe hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ahí ha comenzado un cambio de mentalidad a una vida nueva, a una transformación de Dios, y ese cambio es como dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es que es perfecta y agradable. La bendición de Dios es perfecta y lo que hace Dios es perfecto, y Dios quiere para cada uno de nosotros que podamos recibir ese cambio, esa transformación que viene por medio de la fe, del creer que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, de creer que Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario, ya llevó nuestras iniquidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el cambio, la transformación no viene por voluntad propia, eso viene por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el que cambia una mentalidad negativa por una mentalidad buena, por una mentalidad que realmente piense cosas buenas. ¿Cuántas personas que necesitan esa transformación por parte de Dios? Esa transformación de cambiar una mente que está afectada por el odio, afectada por rencores, afectada por enfermedades, afectadas por un pasado, por lo que ha pasado, por lo que ha vivido, afectado por maldiciones, afectado por tantas cosas que pueden estar afectadas. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús y queremos realmente ese cambio de vida, comenzamos a cambiar primeramente
por la mente, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestras actitudes, cambiando la manera que éramos a una manera diferente. Y la manera que Cristo quiere para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios en esta tarde es que tú puedas tener ese encuentro con Él, para que tus pensamientos sean cambiados por Dios, para que tu vida sea cambiada por Dios y que todas las cosas a tu entorno sean cambiadas por Dios. Y por eso necesitamos entender que la voluntad de Dios para ti es buena, que la voluntad de Dios para ti es perfecta, que la voluntad de Dios para ti es agradable y que todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios trae edificación a nuestras vidas. Y nosotros necesitamos ver lo que Dios dice en su palabra de cada uno de nosotros. A veces nos quedamos con lo que somos, con lo que fuimos, con lo que éramos. Nos acostumbramos a la situación, nos conformamos con la forma que vivimos, porque bueno, mis padres vivieron así, eran así, y yo sigo de la misma forma. Pero cuando nosotros somos transformados por Dios, sabemos que las cosas son diferentes. ¿Y cuántas cosas pueden estar en nuestras vidas impidiendo la bendición de Dios, impidiendo ese cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior? ¿Cuántas personas que se sienten frustrados, desanimados, fracasados? Todo lo que intentan, nada prospera, nada les sale, como que la vida para ellos ha sido un fracaso, y se conforman. Es lo que la vida les dio, y bueno, y están en eso, no tienen una perspectiva del mañana, del salir adelante, del saber que no es la voluntad de Dios esa de que las personas estén desanimadas, estén detenidas, estén frustrados, estén realmente hundidos en tantas cosas que el mundo hoy ofrece. Y la transformación viene para cambios. Cuando Dios nos transforma para bien. Lo que éramos antes ya no vamos a hacer, porque Dios dice en su palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, las cosas viejas pasaron y las cosas viejas ya no van a venir a nuestra memoria, ya no van a venir a nosotros, porque ya fue un pasado. Y muchas veces vamos caminando con Dios y cuando nos damos cuenta ya hemos dejado esas cosas de lado, hemos olvidado lo que hacíamos y estamos viviendo una vida diferente, totalmente diferente, y caminando con Dios. Y es eso lo que Dios quiere, que nosotros realmente tengamos una transformación, un cambio dentro de nosotros. Una persona que se encuentra con Dios tiene un cambio, tiene una transformación. Si no amaba, va a aprender a amar. Si no perdonaba, va a aprender a perdonar. Si no bendecía, va a aprender a bendecir, porque es esa la mentalidad de Dios. Es eso lo que está en Dios para nosotros. Transformación, cambios. Somos diferentes a las personas que no tienen a Dios. Se marca la diferencia por el cambio, por la transformación, y no es que tengamos que ser así porque somos religiosos o porque estemos en una iglesia. No, es así que Dios quiere que seamos. Es la forma que Dios nos transforma y que Dios nos cambia, y viene a través del Espíritu de Dios, que es el que cambia y que es el que nos hace ser diferente. Pero está en nosotros dejarnos moldear por Dios. Está en nosotros dejarnos tocar por Dios, dejarnos transformar por Dios, porque si nosotros, como dije, nos sentimos cómodos en la forma que estamos, en la situación que vivimos, y hallamos que tenemos razón en todas las cosas y queremos estar como estamos, Dios no puede hacer cuando nosotros no le permitimos. Dios no puede actuar cuando nosotros no le damos el lugar que Él tiene que actuar. Y es por eso que en esta tarde la palabra nos habla a ese cambio, a esa transformación,
Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que tú vivas amargado, que tú vivas sufriendo por las situaciones, por el entorno, por las cosas que te pasan o te pasaron. Cuántas personas que porque le pasó algo en el pasado ya quedaron frustrados y se aferran a ese pasado y viven y no pueden vivir el presente porque están aferrados al pasado, a las cosas que les sucedió cuando les fue mal o cuando le hirieron o cuando sucedió algo que lo lastimó, que lo hirió, que lo frustró. Pero con Dios es diferente porque Dios hace las cosas nuevas y Dios cambia. Dios cambia tu lamento en baile. Dios cambia tu tristeza en alegría. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios cambia la tristeza en gozo. Dios cambia la mentalidad negativa por una mente positiva, por una mente que quiera salir adelante, por una mente que pueda decir yo sí lo puedo. Porque está en nosotros el querer el cambio, el querer una transformación, el querer despojarnos de aquellas cosas que realmente no nos traen bendición. ¿Cómo nos puede traer bendición si hay odio, si hay rencor, si actuamos en la ira, si actuamos en el enojo, si actuamos en el resentimiento, si actuamos en estas cosas que no le agrada a Dios y que no nos hace bien? No es que tengamos que tener miedo a Dios, no es por nuestro bien, es para que nosotros podamos sentirnos bien y poder bendecir a las demás personas y poder amarlas y poder respetarlas y poder tener en nuestro corazón realmente el amor que viene de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia, el cambio y la transformación que viene de Dios. Si tienes un encuentro verdadero con Dios, vas a ver los frutos en tu vida, que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es paz, es amor, es paciencia, es benignidad, es bondad. Son tantas cosas que traen los frutos del Espíritu, pero los frutos de la carne sabemos que es ira, que es enojo, que es rebeldía, que es falta de perdón. Todos esos son los frutos de la carne. Y todos esos frutos de la carne nos traen amargura, nos traen tristeza, nos traen dolor, nos traen cicatrices que muchas veces con nada se la puede sacar, a no ser con la presencia de Dios, con la paz de Dios, con la mano poderosa de Dios sellando y secando las heridas, las palabras, porque las palabras son muchas veces palabras que hieren mucho más que cualquier golpe físico. Una palabra te puede herir, te puede destruir por adentro, pero Jesucristo trae restauración, trae cambio, trae sanidad. ¿Y para qué vamos a querer quedarnos con ese pasado lleno de todas esas cosas malas cuando Jesucristo nos ofrece algo bueno, algo diferente, algo que nos va a sacar de esa opresión, de esa depresión, de esa angustia? Porque el diablo se aprovecha esos momentos para aplastarte aún más, para derribarte aún más, diciéndote que no puedes, que esa es la vida que tú vas a vivir. Y cuántas palabras negativas el diablo trae a tus oídos cuando tú estás en esa situación. Pero qué bueno es cuando nosotros declaramos lo contrario, que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad de Dios es cambiar tu mentalidad por la mentalidad de Cristo. La voluntad de Dios es cambiar tu pasado por un presente lleno de esperanzas y lleno de victoria que está en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos a revertir la historia, ya comenzamos a declarar que en Jesucristo hay salida, que en Él hay salvación, que en Él hay sanidad, que en Él hay liberación, que en Él hay cambios.
ahí comenzamos a ver los cambios. Pero si empezamos a hablar todo lo contrario, vamos a ver todo lo contrario. Pero cuando comenzamos a declarar la palabra de Dios y creerle a Él y no a lo que vemos, creerle a Él y no a lo que sucede, comenzamos a ver las cosas del punto de vista de Dios y no de lo que estamos viendo. Ahí es donde vamos a ver la victoria. Depende de nosotros, de la forma que actuamos o que reaccionamos para que la bendición venga a nuestras vidas. Y Dios realmente quiere que seamos transformados y cambiados por Él. Por eso Él dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa es la voluntad de Dios para ti en esta tarde, que nos escuchas, que estás ahí en sintonía de este programa. La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, es perfecta. Tal vez tú seas una persona que tienes un pasado agarrado, que tienes maldiciones sobre tu vida, que tienes palabras negativas sobre ti, pero cree que el Señor Jesucristo vino para cambiar, para transformar. Cuántas personas que están poseídas por espíritus que son espíritus de adicción, espíritus de enfermedades, espíritus de odio, de rencor, de rechazo, de tantas cosas que están en sus vidas, pero el Señor puede cambiar todo eso y lo puede hacer hoy mismo. Si tú abres tu corazón a Él y lo invitas a entrar a tu vida, puede hacer hoy mismo, en esta tarde, si tú te atreves a creer en Él, que Él tiene todas esas cosas que la palabra dice que son buenas, que son agradables y que son perfectas. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es darte la palabra para que te levantes y para que te sacudas del polvo y digas: soy una hija, soy un hijo de ese Dios vivo, real y verdadero, que es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar la situación que tú puedas estar viviendo en esta tarde. Y Dios es el que te habla en esta tarde para darte fuerza a que tú te levantes. Depende de nosotros, depende de que nosotros quieramos levantarnos y creer en el Señor Jesucristo, y vamos a ver nuestra casa cambiada, nuestra familia transformada, vamos a ver lo que anhelamos cambiado por el poder de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que ya Él llevó todas nuestras iniquidades, todo está sujeto a la cruz. Entonces no puedes estar derribado, destruido, sino que levántate en esta tarde, porque ha llegado a ti la luz, la palabra de Dios para darte vida. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu voluntad, que es agradable, que es buena, que es perfecta, y esa voluntad, Dios, es que las personas sean tocadas por tu poder, tocadas por tu presencia, sean ministrados ahora por el Espíritu Santo. Y eres tú, oh Dios, el que conoces la necesidad que hay en esta tarde, las personas que están ahí en este momento y que necesitan recibir ese toque de tu poder, ese toque que trae liberación en la mente, que trae cambio de mentalidad, que trae cambio en el corazón, que trae cambio en el alma. Tú lo puedes hacer, Señor. Por eso tócalos ahora con tu poder. Aquel que está enfermo ahora, Padre, sea tocado y sea sano, sea libre de ese azote en el nombre de Jesús. Aquellos que están perturbados sean liberados ahora, Padre, transformados por la gloria de Dios. Aquellos que hay en sus corazones, Señor, resentimiento, odio, rencor, todo esto que les impide de tener paz y de amar a su prójimo, Dios, que sea echado fuera de sus vidas esos, y puedan buscar el alimento en tu presencia y ser transformados ahora en el nombre de Jesús, oh Dios, que reciban ahora el toque de tu poder, Señor, que reciban ahora, Padre, esa llenura del Espíritu Santo, que reciban ahora el fuego de Dios, y declaro la palabra de Dios sobre esas vidas ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya terminamos aquí en esta tarde, y deseando que Dios sea el que continúe hablando a tu corazón, y busca a Dios. Si necesitas
hablar con nosotros al 098-510607. Podemos ayudarte en oración, en lo que puedas estar necesitando y esté a nuestro alcance, lo haremos. Que Dios te bendiga. Chau, chau.